Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más con Don Pío Moa en Informa Radio, una hora con la historia. Don Pío, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Encantado. un placer tenerle como siempre aquí, un placer escucharle. Y yo creo que seguimos con nuestra rutina después de, antes de meternos en el episodio de esta semana, estábamos hablando de las personas influyentes en el posfranquismo más inmediato. Sí. Hablar, ¿alguna reflexión que destaca en el blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es? Sí, bueno, realmente estamos en una situación en la que o echamos a esta gente o esta gente nos echa a nosotros, vamos, nos cancela. Esto me refiero al gobierno, claro, al gobierno y al PP. Estos, si no conseguimos acabar con este gobierno y por lo menos reducir a la impotencia o poco menos al PP, pues estos van a convertir el país en una cárcel. Sí. Están atacando ya directamente las libertades de expresión, de asociación, por ejemplo, con lo de la Fundación Franco y otras cosas más, claro. Y están tratando de cancelar algunos, youtubers que les molesta mucho. Están haciendo de todo, ¿no? Con el cuento de los bulos, que ellos son los mayores productores de bulos, con gran diferencia. Con el cuento de los bulos están tratando de liquidar la libertad de expresión. Eso, aparte de la independencia judicial y demás. Es decir, vamos hacia un régimen bolivariano. El régimen del 78 ya está difunto y vamos hacia un régimen a la bolivariana si no lo paramos. Y todo el esfuerzo debe ir a conseguir pararlo, ¿no? Un aspecto de él es crear opinión pública, gran parte de ella está muy engañada por los medios de masas, ¿no? Que son medios de manipulación realmente, y así estamos, ¿no? Sí. Es decir, todo hay que supeditarlo al intento de echarlos, de llevarlos ante los tribunales, que es lo que dice Abascal y es lo que dice Vox y es lo que tiene que ser. Porque insistir hay que insistir, por supuesto, en todas las fechorías que hacen, ¿no? Pero hay que llegar a una conclusión. La conclusión de las fechorías es que esta gente tiene que ir a la cárcel, porque si no nos meten a la cárcel a los demás. Eso es. Sí. No hay otra. Bueno, eso además, en esta situación internacional tan complicada, ¿no? En la que hay que poner sobre la mesa la cuestión de la neutralidad de una vez por todas. Bueno, estoy poniendo en Twitter algunos comentarios sobre estos temas y también sobre la cuestión del PSOE, ¿no? He puesto algunas pequeñas tesis sobre el PSOE, ¿no? En primer lugar, es la evidencia de que es el partido más antiguo y en conjunto el más influyente en los últimos 107 años, descontando el franquismo. Y también es el más desconocido por unos y por otros. Y hay que partir de esta realidad histórica para abordar su estudio sin prejuicios. Es lo que he intentado en el PSOE en la historia de España. Usted ha publicado la historia criminal del PSOE, que es muy buena, pero enfoca uno de los aspectos. No todo el PSOE ha sido criminal. En la época de Primo de Rivera se convirtió en un partido muy civilizado, muy decente, vamos a decir, ¿no? Sí. Y en el franquismo también, de una manera involuntaria, pero es así, ¿no? Luego, otra tesis que es importante, y es que la influencia histórica del PSOE parte de su superioridad intelectual sobre la derecha. O sea, no es que el PSOE fuera brillante, no ha tenido ni un solo pensador de talla, ¿no? Pero es que la derecha ha sido incluso inferior, como creo que expongo en el libro, ¿no? Sí, eso es. Una muestra, por ejemplo,
es que el PSOE destruyó los regímenes de libertades, que eran la Restauración, la República y ahora la democracia. No solo ha sido el PSOE, pero ha sido el partido principal en la destrucción de estos regímenes, que eran regímenes de libertades, ¿no? La Restauración, que siempre habla del caciquismo y tal, y de sus defectos, que los tuvo evidentemente, y de su mediocridad, pero era un régimen que permitió, por ejemplo, al PSOE, pues organizarse y hacer propaganda, conseguir votos, conseguir cargos políticos en los ayuntamientos, en el Parlamento, etcétera, ¿no? Pero estos iban a destruirlo, ¿no? Claro. O lo mismo en la República. O sea, la República fue un régimen en principio democrático y el PSOE fue el principal causante de su destrucción, junto con los separatistas catalanes. Y luego, claro, así como destruyó estos regímenes, pues colaboró activamente con Primo de Rivera y pasivamente con Franco. Al no hacer nada era una colaboración pasiva, involuntaria, pero que, en fin, ha sido una buena cosa para todos, ¿no? Y, sin embargo, pues ha logrado pasar por republicano y demócrata. ¿Y cómo lo ha conseguido? Pues más que por su propia habilidad, que la tiene, por la ineptitud intelectual de la derecha. Luego hay otra manifestación de esa superioridad intelectual, porque esa superioridad se manifiesta en su interés, aunque sea un interés falsario, su interés por la cultura, la historia, la universidad. La derecha le ha cedido de muy buena gana esos terrenos, ¿no? Porque solo le interesa el dinero y solo respeta el dinero. Como decía el Rajoy, Sí. la economía lo es todo. Es que para la derecha la economía, y la economía muchas veces la corrupción, el soborno, es la pasta, ¿no? Lo que suele decir, pues lo es todo, ¿no? Sí. Entonces, con una derecha así, pues el PSOE, un partido como el PSOE, pues puede tener, como ha tenido realmente, una influencia y un poder enormes, ¿no? Y ahora quiero hablar de un tema que es muy importante, porque claro, es como del franquismo salió una democracia ya defectuosa pronto y finalmente liquidada, ¿no? Hace unos días, pues le entregué a Miguel Platón, es un amigo mío, que ha escrito el libro sobre la represión de posguerra, muy importante. Pues le pasé el PSOE en la historia de España, mi último libro, ¿no? Y él me pasó a cambio, pues, otro también muy reciente, que se llama Testigos de la Transición, del grupo Crónica, que era un grupo de periodistas que vivieron la época de la transición, o sea, vienen hasta de mi edad, un poco mayores, y incluyendo al propio Platón, que también la vivió y hace su relato, ¿no? El libro, pues es interesante porque está escrito en este mismo año, 1900, quiero decir, publicado en este mismo año, de 2024. Lo cual quiere decir que está escrito con una perspectiva de casi medio siglo. De medio siglo, claro. Y sin embargo, pues ya vamos a ver un poco cómo fue la cosa. Así que, para empezar, voy a resumir mis propias tesis, que ya expuse en mi libro La transición de cristal, y que son, en primer lugar, ¿qué fue la transición? Pues fue un tránsito, en lo esencial pacífico, del franquismo a la democracia, planeado y organizado por personal político franquista y sobre la legitimidad histórica del franquismo. A esto, claro, es necesaria una segunda pregunta. ¿Por qué fue posible aquella transición que muchos temían que pudiera desembocar en un nuevo caos al estilo de la República? Era en fin, un miedo, un temor bastante lógico, ¿no? Dada la experiencia histórica, ¿no? Bueno, pues fue posible porque la sociedad ya no tenía casi nada que ver con la sociedad de la República. Era una sociedad próspera,
y sobre todo reconciliada en su inmensa mayoría, salvo pequeñas minorías, ¿no? Reconciliada y libre, por lo tanto, de aquellos viejos odios republicanos que destruyeron a la propia República, ¿no? Unos odios muy cultivados por la izquierda y los separatistas, ¿no? Y esta sociedad pues volvía impotentes a los partidos antifranquistas, a los partidos rupturistas, que querían enlazar la democracia con el Frente Popular, lo cual era un absurdo total, ¿no? Pero pudieron hacerlo colar ante mucha gente, por lo que decía antes, la ineptitud intelectual de la derecha, ¿no? Y esos partidos no pudieron impedir un cambio que es significativo, ¿no? Fue realizado bajo la bandera de los vencedores en la guerra civil, incluido el escudo, porque cuando dicen que sí, el escudo con el águila y tal, oye, ese es el escudo constitucional. El que se ha impuesto después no es aquel con el que vino la Constitución. Eso es. Curiosamente, es una de las muchas cosas un poco farsantes que han circulado, ¿no? Claro, en este caso tenemos que hacer otra pregunta. ¿Quedó algo del franquismo después del proceso constituyente? Bueno, un proceso constituyente que no fue planteado como tal, pero vamos, en la práctica fue así. Bueno, pues quedó la unidad nacional, que había estado a punto de quebrar con el Frente Popular, porque uno de los aspectos principales del Frente Popular fue una alianza de los separatistas que aspiraban a romper la unidad nacional, ¿no? Eso es. Quedaba una sociedad libre de los viejos odios, esto es muy importante, ya lo he dicho, ¿no? A veces no se tiene en cuenta, pero es fundamental. Quedaba una libertad personal y en parte política que se amplió a los partidos rupturistas, porque en el franquismo hubo libertad política muy considerable para los partidos del franquismo y también, de hecho, también bastante para los otros, ¿no? Pero con la transición estas libertades políticas se ampliaron a los partidos rupturistas. ¿Por qué? Pues porque en aquellos momentos no podían hacer mucho daño, por lo ya señalado, porque la sociedad no se lo permitía. Quedaba una paz heredada, la más larga en varios siglos. Quedaba una prosperidad y unas tasas de crecimiento que no han vuelto a reproducirse. Quedaban bastantes leyes, leyes respetadas por su racionalidad, quedaban y siguen quedando, ¿no? Venía una monarquía decidida por el franquismo. Esto es fundamental, cuando hablamos de la transición es fundamental ver todos estos aspectos, ¿no? Una otra pregunta es, ¿cuándo comenzó la transición? Hombre, de manera estricta, pues empezó con la muerte de Franco, o sea, fue un proceso entre el fallecimiento de Franco y la Constitución de 1978, que creó un nuevo régimen que ha sido liquidado ahora, ¿no? En sentido más amplio, la transición puede datarse desde el principio, pues en el Concilio Vaticano II, porque desde mediados de los años 60, ese concilio transformó la actitud de la Iglesia, que antes había sido muy partidaria del franquismo, pues en una actitud hostil hacia el nuevo régimen. No toda la Iglesia, por supuesto, pero sí los personajes que la dirigían, ¿no? Pues se volvieron hostiles esos personajes de la Iglesia que dirigían la Iglesia, se volvieron hostiles hacia un régimen que se había declarado católico y que había salvado a la propia Iglesia del exterminio. El Vaticano II, por lo tanto, dejó al régimen sin discurso propio. Por lo tanto, lo dejó sin futuro a largo plazo. Incluso a corto plazo podía haber provocado un derrumbe, ¿no? Y determinó una progresiva descomposición del franquismo entre sus cuatro partidos o familias, que cada vez se llevaban peor entre ellos,
debido a que se había roto el lazo de unión entre ellos, lo que unía a carlistas, falangistas, monárquicos, etcétera, y católicos, pues era precisamente el catolicismo, ¿no? Si el régimen ya no era católico, pues aquello creaba una especie de descomposición, claro, en fin, automática, ¿no? Y dentro de cada familia o partido empezó a haber una serie de divisiones fuertes, ¿no? Aún así, el régimen pudo subsistir durante una década porque su oposición, que nunca fue democrática, era muy débil, y por lo tanto no pudo explotar a fondo las excelentes condiciones que le brindaba el Concilio Vaticano II. El concilio tiene dos aspectos. Uno era un intento de, digamos, ayornar, como decía, ¿no? O sea, poner a la orden del día a la Iglesia, puesto que se veía que había un proceso de abandono, tanto en Europa como en USA también, de las ideas religiosas. Y en parte quizá lo consiguió, pero en otra parte no. Y en lo que respecta a España, pues tuvo un efecto políticamente siniestro, ¿no? Porque gran parte de la Iglesia empezó a apoyar los separatismos, al comunismo, en fin, todo lo que pudiera oponerse a aquel régimen que había salvado a la Iglesia. Bueno, en otro aspecto, podemos plantearnos si la transición fue una gran hazaña histórica, como nos la presentan, ¿no? La verdad es que no fue una gran hazaña, ¿no? Porque en cierto modo venía rodada por las circunstancias antedichas, porque una sociedad reconciliada y próspera, un franquismo que no podía continuar porque estaba claramente en descomposición, y una oposición que afortunadamente era muy débil y no podía aprovechar las circunstancias, ¿no? Aunque lo intentó, por supuesto. Así que no se puede decir que fuera algo excepcional, ¿no? Venía rodado por las circunstancias históricas y ya está, ¿no? Y otra pregunta que yo planteo ante el libro este es ¿qué calidad política se puede atribuir a los políticos que hicieron la transición? Bueno, creo que exceptuando a Torcuato Fernández Miranda, los demás pues carecieron de talla de estadistas, ¿no? O sea, Fernández Miranda hizo lo que había que hacer, que era salvaguardar la legitimidad del franquismo, y lo hizo mediante aquella maniobra doble de, por una parte, la autodisolución de las Cortes del régimen y el referéndum de la ley a la ley, o sea, desde la ley franquista, desde la legitimidad franquista, a la democracia. Un referéndum que tuvo apoyo absolutamente mayoritario, más que la propia Constitución luego. Y este referéndum salvaguardó lo esencial. Sin embargo, ni Suárez, ni el rey, ni los otros tenían una talla, eran capaces de ver esto, ¿no? Eran muy incultos. El rey y Suárez eran, entre otras cosas, personas muy incultas, algo bastante común en la derecha. Y sin verdadera perspectiva histórica, ¿no? Entonces, no veían la importancia de esto. O sea, cuando después de que quedó resuelta la cuestión del referéndum, pues Suárez, pues nada, debió de creerse un genio, prescindió de Torcuato, y Torcuato quedó olvidado, el rey no le llamaba, y bueno, como sabemos, cuando falleció, bueno, él se opuso a la Constitución, porque vio el gran peligro que tenían algunos de sus errores, ¿no? Y eso, claro, lo hizo romper con la OCDE, murió luego probablemente bastante amargado en Londres, y a su funeral ni siquiera se dignó asistir Suárez. Suárez se lo debía todo políticamente a Torcuato, ¿no? Pero esto es una cosa que ocurre, casi es una ley histórica, que un personaje que ha hecho a lo mejor una gran labor, pues elige a un sucesor y este sucesor le traiciona. Es una cosa que, ya digo, ocurre constantemente. No se puede prever. La capacidad de previsión del ser humano es muy limitada, ¿no?
Entonces, algunos tontos dicen, Franco, qué error, poner a Juan Carlos. No fue ningún error. Ahora, ¿cómo podía él saber cómo iba a evolucionar Juan Carlos? Es imposible, ¿no? Claro. Pero esto, en fin. Bueno, digamos que los otros políticos de la época, pues simplemente se desenvolvieron en una situación social histórica extraordinariamente favorable, pese a lo cual, pues como eran personajes mediocres, ¿no?, pues cometieron fallos de fondo importantes, que, claro, se podían excusar teniendo en cuenta que se trataba de un empeño también nuevo en la historia, sin precedentes, ¿no? Porque lo que pensaban muchísimos entonces dentro y fuera de España es que, claro, el franquismo solo podía cambiar derribándolo violentamente, ¿no? Que era lógico, porque, vamos a ver, si lo pintaban como una tiranía monstruosa, que sanguinaria y no sé qué, que es lo que hacían todos, ¿no? Pues, lógicamente, eso solo podía derribarse por la fuerza. Pero no fue así, evidentemente, ¿no? Porque no era esa tiranía que ellos decían. Por otra parte, como he señalado también en Twitter, si el franquismo era una tiranía sanguinaria como la presentan la memoria histórica y todos estos, y el PSOE, que por cierto, pues claro, hay que decir que entonces el Grapo, la ETA, pues eran auténticos héroes, porque eran los que luchaban, arriesgándose además, contra aquella horrible tiranía, mientras que estos otros, el PSOE, que no luchó ni hizo nada, y menos el PP, que viene de ella, de aquel régimen, pues, ¿qué son? ¿Qué son? Claro. Son unos farsantes, ¿no? En fin, pero aquellos errores que se cometieron al principio, y que, como digo, podían excusarse porque, claro, era algo nuevo, ¿no?, pues han ido agravándose, en lugar de corregirse. Han ido agravándose, sobre todo desde que Aznar, desde que el PP decidió unirse al discurso histórico-político del PSOE y de los separatistas contra el franquismo, y han ido agravándose hasta que han destruido al propio régimen democrático, ¿no? En principio democrático. Bueno, pues vamos. Dicho esto, si vamos al libro que comento, del equipo Crónica, del grupo Crónica, o sea, de testigos de la transición, pues ninguno de estos puntos que he señalado aparecen, excepto en parte pues en el propio Platón o en Ramón Pi. Excepto en ellos no aparece nada de lo que hemos dicho. De quién hizo la transición, de dónde salió, cuándo comenzó, qué papel tuvieron. No hay el menor análisis de ello. No, es una cosa tremenda, ¿no? La base histórica, social y económica del proceso de transición se despacha con referencias a la dictadura y al dictador, junto con un europeísmo, el clásico europeísmo español, beato y perfectamente estéril, un europeísmo que no ha producido ningún estudio verdaderamente serio, ¿no? En fin, bueno, yo he publicado Europa, una introducción a su historia, un poco para ir llenando este vacío, ¿no? Bueno, pues para ellos el referéndum absolutamente crucial del 76 apenas recibe atención más allá de alguna cita burocrática. Hubo un referéndum y tal, bien. Oiga, que aquel referéndum fue fundamental porque se basaba en la legitimidad histórica del franquismo, de la dictadura, como ustedes dicen, ¿no? Luego, también en el libro, la Iglesia y el Vaticano II no existen. Hombre, vamos a ver, el régimen se declara católico. La Iglesia dice que no, que eso se acabó, que no hay confesionalidad ni nada. Hombre, esto es un cambio esencialísimo, fundamental. No lo toman en consideración. O sea, lo que realmente quedó del franquismo después, la unidad nacional, etcétera, etcétera, que hemos mencionado, tampoco recibe atención ninguna. Lo importante para ellos es que salió de una dictadura a la democracia. La democracia maravillosa, la dictadura pésima, ¿no? Y el significado histórico del rupturismo, de los que querían enlazar con el Frente Popular y que fueron derrotados en aquel referéndum, pues eso tampoco aparece entre estos testigos de la época, ¿no?
En fin, luego además los asertos de estos testigos pues suelen caer en lo cómico, ¿no? Sobre todo vistos desde ahora. Por ejemplo, dice uno, Julián Barriga, dice, la transición y el más importante de sus frutos, la Constitución de 1978, ha sido la etapa más floreciente y de mayor progreso de la historia de España. O sea, uno se queda pasmado al oír esto, ¿no? Que, por cierto, algo parecido venía a decir esta Cayetana Álvarez Toledo, ¿no? Que le dediqué un artículo hace unos años, ¿no? Otro. Soy privilegiada porque he vivido la época más apasionante de la historia de España, con los hombres y mujeres más capaces de la política española. Esto lo dice Pilar Cernuda, que pues, ha sido muy conocida, ¿no? En toda esta época, ¿no? Otro más. La generación que culminó el período más próspero de nuestra historia, el más próspero, dice Daniel Gabela. Otro, Fernando Onega, que era un pelota del franquismo, pero porque claro, de esto tampoco hablan de su actuación durante el franquismo, ¿no? Lo plantean como una cosa un poco desagradable, ¿no? Y pasan por alto, ¿no? Pues Onega dice, parece un cuento, porque todo fue fantástico. Quizá nunca en la historia de España hubo una coincidencia de tantos nombres ilustres, de tanto talento, de tanto proyecto de futuro. Estas cosas son de risa, pero se dicen, ¿eh? O sea, cualquiera con un poco con dos dedos de frente no puede decir estas cosas. Otro dice Pepe Oneto, que murió, y aquí recogen un análisis que había hecho anteriormente. Dice, España, como gran reto, está a punto de incorporarse a Europa. Por lo visto antes estaba en Asia, ¿no? Sí. Sabe Dios, ¿no? Dice, toda una década prodigiosa. El destino de España y de los españoles, después de muchos años, está escrito en el corazón de los que hicieron posible lo imposible. Toma castaña. En la corona decidida por Franco, claro. En la soberanía nacional y en la mente limpia de todos los que han sido educados en la libertad porque no han conocido ni la dictadura ni la opresión. Eso dice Pepe Oneto. Tiene gracia, ¿no? Sí. La mente limpia de los que fueron educados muchas veces en la droga y en toda esta porquería que tenemos ahora, ¿no? Decía un poeta chino que una de las cosas más desagradables de ver es una educación echada a perder por una educación falsa, y yo creo que hay bastante de eso. Bueno. Seguimos con los hallazgos, ¿no? Dice, la transición con mayúscula fue el periodo del paso de la dictadura a la democracia después de una posguerra de 36 años, la más larga de la historia. Para los europeos, el franquismo era lo que quedaba por derrotar en el viejo continente. Esto lo dice Ramón Pi. Esto, o sea, una transición. El franquismo fue simplemente una posguerra, ¿no? Otra. Me convertí a la transición democrática el 23 de febrero de 1981. El resplandor que me hizo caer del caballo fue precisamente la intentona golpista de Tejero, Natibel Preciado. O sea, una intentona golpista que venía de mucho más arriba que Tejero, ¿no? Otro, dice Justino Sinova, el mejor político de la España actual, el mejor y el más eficaz, ha sido Juan Carlos de Borbón. Toma. Y así podíamos seguir mucho rato, ¿no? Sobre cuándo empezó la transición, pues muestran dudas, con referencias al asesinato de Carrero Blanco, con lo cual la ETA habría sido la verdadera causante de la democracia, ¿eh? Mientras que Carlos Dávila argumenta que en realidad, dice él, para los periodistas lógicos, que no somos todos, la transición no ha terminado. Eso lo dice en 1924. Así, una posguerra de 36 años, según Ramón Pi, pues habría sido sucedida por una transición de casi 50. Que aquí es tremendo, ¿no? Son análisis verdaderamente disparatados, ¿no? Dice, sobre la monarquía, el dato de que la Constitución no hizo más que refrendar la decisión de Franco, eso apenas es tratado, o solo de manera disimulada. Y llama la atención que la frase tan curiosa de Suárez cuando explicó su dimisión, pues eso apenas da lugar a comentario, a pesar de que se entiende muy bien. Porque decía Suárez, yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea, una vez más, un paréntesis en la historia de España. Vamos a ver, lo que está diciendo es que él mismo es el obstáculo a la democracia, y que por eso dimite,
para que pueda continuar la democracia, ¿no? Claro. Es lo que está diciendo, ¿no? Y tenía cierta razón, ¿no? Quizá la frase fue un acto fallido, pero ya he dicho que el nivel intelectual de nuestra derecha, de Suárez y de otros muchos, ¿no? Sí. Bueno, todo esto lo exponen envuelto en ditirambos de los periodistas hacia sí mismos, ¿no? Esto es muy frecuente, los periodistas que siempre hablan muy bien de sí mismos, ¿no? Con un lenguaje a veces rimbombante, ¿no? Bueno, quien quiera entender la transición, me temo que no va a sacar de estos testimonios, con alguna excepción, ¿no? En parte, como he dicho, de Miguel Platón, en algunos aspectos de Ramón Pi, ¿no? Pues no va a sacar mucho más que tópicos manidos sobre un vacío tremendo, ¿no? De análisis histórico y de análisis político, ¿no? Pero así funciona, ¿no? Y este es un mal muy generalizado en España y también entre políticos e intelectuales. Y esto, digo, me hace recordar el dictamen de Azaña sobre los republicanos de izquierda. Ya he dicho muchas veces que quien mejor describe la república es Azaña, ¿eh? Y la describe de una manera que la deja peor que nadie, ¿no? Decía de estos republicanos: son gente impresionable, ligera, sentimental y de poca chaveta. Pues esto es más o menos lo que hay. Claro. Bueno, con estas, como vamos a hablar de la transición más adelante en estas charlas, ¿no? Pues podemos pasar ahora a la cuestión que venimos hablando, de los mitos del franquismo, o más bien del antifranquismo, ¿no? Bueno, pues como veíamos, después del Vaticano II, el régimen estaba en quiebra prácticamente, ¿no? Y con una descomposición entre sus partidos, entre su gente y tal, y sin saber muy bien qué hacer, aunque a los más inteligentes, Fraga, Torcuato y tal, se planteaban ya, el propio Carrero se planteaba una transición, ¿no? Bueno, pues, ¿qué fue el franquismo? Pues voy a exponer una caracterización de él que la ha ofrecido el sociólogo Juan Linz, uno de los mejores sociólogos españoles, ¿no? Que lo definió como autoritario por oposición a totalitario. El régimen se proclamó totalitario al principio, pero era una palabra que no tenía nada que ver con el sentido general que se le ha ido dando a esta palabra, ¿no? El totalitarismo, pues, centraliza el poder de modo absorbente en un partido que ocupa el poder y a su vez el poder, o sea, el Estado, ocupan a la sociedad. Ese partido controla férreamente la enseñanza, los medios de comunicación y hasta la misma vida privada. Actualmente vemos que están intentando controlar nuestros sentimientos, nada menos, ¿no? Que moviliza a las masas en torno a una ideología precisa y su poder no tiene límites. Esto es el totalitarismo. El más completo ha sido la Unión Soviética, el que sigue el nazismo y en fin, ha habido otros, ¿no? Y es lo que intentan ahora también en España y en la Unión Europea. En cambio, el autoritarismo admite cierta pluralidad de grupos con actividad política que forman una coalición gobernante según un acuerdo básico entre ellos. O sea, el franquismo funcionó como un acuerdo entre sus 4 familias, un acuerdo arbitrado por el propio Franco, ¿no? Claro. El autoritarismo no procura la movilización de masas, sino que más bien las despolitiza, ¿no? O sea, había grandes movilizaciones cuando Franco iba a algún sitio, a Bilbao, a Barcelona, a Sevilla, a Vigo, pues iban masas realmente, pero no... eran movilizaciones muy espontáneas en contra de lo que han querido decir, ¿no? La gente estaba muy contenta porque recordaba lo que había sido la República, recordaba lo que había sido el Frente Popular, recordaba que se había salvado de la Guerra Mundial, recordaba que era mucho más próspera que nunca y que aquellos odios furibundos de antaño pues ya
ya no tenían razón de ser, ¿no? Por eso la gente una gran masa de la población era muy franquista, y otra masa, sin ser franquista ni nada, pues tampoco era antifranquista, ¿no? Los antifranquistas éramos muy pocos, ¿eh? Sí. Y es curioso que ahora hay muchísimos más cuando ya no existe el franquismo, ¿no? Pero eso es de estas paradojas típicas en la política, ¿no? Y en un régimen autoritario tampoco tiene propiamente una ideología. Más bien lo que tiene es una mentalidad, lo explica Linz, una mentalidad general basada en unas pocas ideas, a lo que decía Fernández de la Mora de Franco. No era un intelectual, pero tenía unas cuantas ideas fructíferas y claras, ¿eh? Y además, un régimen autoritario se marca unos límites en el ejercicio del poder. Y el franquismo, a pesar de que en principio Franco tenía todos los poderes, fue delegándolos, fue limitándolos. Cada vez más España era un Estado de Derecho. Es muy importante esto, ¿eh? Bueno, la distinción de Linz, pues hay que también, remontándose un poco a la historia, hay que recordar que España estuvo a punto de convertirse en una democracia más o menos a la europea, una democracia liberal, de libertades, etcétera, ya durante la dictadura de Primo de Rivera. Se pensaba que era posible un Estado bipartidista con lo que se llamaba Unión Popular, Unión Nacional, tenía otro nombre, perdón, ahora no recuerdo, es igual. Uno de derecha, que era el que había formado la propia dictadura de Primo de Rivera. Unión Patriótica. Unión Patriótica, eso es. Y luego un PSOE que se había mostrado tan cooperador y tan civilizado, ¿no? Y tan moderado, ¿no? Pues eso hubiera estado muy bien. Lo que pasa es que el PSOE, por influjo de Prieto y algunos otros, pues se negó a participar en ello. Y eso fue lo que hizo que al final viniera la República. Por aquel entonces, Franco decía lo mismo: lo que le conviene a España es una democratización en orden, una democratización que no dé lugar a un caos, que era el temor que tenían muchos, desde Blas Piñar a otros muchos. Cuando llega la transición, dice, a ver, aquí con esta gente, con estos partidos que tenemos en la oposición, que querían la ruptura, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y no pasó lo que pasó fue que los propios que tenían que actuar de acuerdo con la decisión del referéndum del 76 empezaron a darles más de la cuenta a estos otros partidos que surgían y que no tenían fuerza por entonces, ¿no? Esto fue un grave fallo que ya empezó y ha continuado hasta que estos partidos han destruido la democracia, lo que tenía de democracia el régimen del 78, ¿no? Bueno, pues la distinción, los rasgos que hemos señalado y que explica Juan Linz, pues describe de modo bastante aproximado lo que fue el franquismo. Aunque hay que decir que el apoyo popular al régimen, y en especial a la personalidad de Franco, pues fue mucho menos pasivo de lo que se sugiere. Ya digo, hasta el final de su vida, Franco era recibido de manera particularmente, es curioso, entusiasta, pues en Barcelona o en Bilbao. Bueno, pues la descripción que hizo, pues fíjate que Juan Linz era uno de los sociólogos más prestigiosos, incluso podríamos decir el más prestigioso de España, ¿no? En su tiempo, ¿no? Pues eso le valió duros ataques, primero del historiador stalinista Tuñón de Lara, que entonces era un personaje muy importante en la Universidad Española, a pesar de ser comunista y en fin. Y este Tuñón de Lara, que yo he dicho que era stalinista porque lo era, hasta el final, ¿no? Esto se han enfadado mucho algunos, ¿no? Pero es así. Y este montó en Toulouse una especie de centro de estudios historiográficos que fue reuniendo
informando, o sea, dando forma a toda una serie de personajes que luego fueron dominando la universidad. Fue una labor, en fin, bien hecha para lo que ellos querían. Otro que se opuso mucho a Linz fue el sociólogo Ignacio Sotelo y profesores diversos, ¿no?, que lo cancelaron, lo marginaron en España, pese a que tenía un prestigio como profesor en la Universidad de Yale, en USA. O sea, no. Bueno, la acusación, evidentemente, ¿cómo lo tildaron? Pues lo tildaron de franquista, que esto bastaba entre aquella gente para liquidarlo definitivamente, ¿no?, y someterlo al ostracismo intelectual, o sea, a la cancelación, que se dice ahora. Quiero recordar que cuando publiqué los mitos de la guerra civil, pues esto les alarmó muchísimo, y lo que han hecho desde entonces es lo mismo, ¿no? Menos mal que he tenido algún apoyo de grupos que eran minoritarios, Libertad Digital o aquí mismo, ¿no? Pero podían haberme condenado a muerte civil, que es lo que deseaban, ¿no? Y quiero recordar también que el primero que empezó con esta campaña no fue uno de izquierda, fue el democristiano Javier Tusell, desde El País. Bueno, pues lo mismo le pasó a Juan Linz y le pasó a otra mucha gente, ¿no? En 1974, el pensador polaco Leszek Kolakowski, que un antiguo stalinista, por cierto, pues polemizaba con unos laboristas ingleses que eran muy beligerantes contra el régimen español. En 1974, un año antes de que muriera Franco, ¿no? Y este Kolakowski escribió a uno de ellos, a uno de estos laboristas: te enorgulleces de no ir de vacaciones a España por razones políticas. Por cierto, venían millones y millones de europeos de vacaciones a España, ¿no? Dice: yo, un hombre carente de principios, he estado allí 2 veces. Me sabe mal decirlo, pero aquel régimen, sin duda opresor y antidemocrático, ofrece a sus ciudadanos más libertad que cualquier país socialista. Dice, tal vez excepto Yugoslavia. Al decirlo, no siento ningún tipo de schadenfreude, o sea, envidia o alegría del mal ajeno, es una expresión alemana, ¿no? No siento ningún tipo de schadenfreude, sino vergüenza, porque aún recuerdo el dramatismo de la Guerra Civil Española. Los españoles tienen las fronteras abiertas, no importa por qué motivo, que en este caso son los 30 millones de turistas que cada año visitan el país. Y ningún régimen totalitario puede funcionar con las fronteras abiertas. Lo conocía muy bien cuál era el régimen, él había abandonado el stalinismo, por supuesto, ¿no? Dice, los españoles no tienen censura previa. Allí la censura interviene después de la publicación del libro. Dice, se publicó un libro que a continuación fue confiscado, pero entre tanto se habían vendido 1000 ejemplares. Ya nos gustaría tener en Polonia tales limitaciones. Sigue. En las librerías españolas pueden comprarse las obras de Marx, de Trotsky, de Freud, de Marcuse, etc. E igual que nosotros, los españoles no tienen elecciones ni partidos legales, pero a diferencia de nosotros, disfrutan de muchas organizaciones independientes del Estado y del partido gobernante. Y viven en un país soberano. Esto es muy interesante porque, claro, Kolakowski se quedaba corto, ¿no? En España había sin duda mucha más libertad política que en la Yugoslavia de Tito y sobre todo mucha más libertad personal. Libertad personal es la libertad que tenemos sin que el Estado se entrometa en nuestros asuntos. Que ya digo, actualmente en la Unión Europea se entromete, y en España se entrometen hasta el punto de hacer leyes de odio. O sea, diciéndonos lo que no podemos odiar, o lo que podemos odiar, o amar, o lo que sea, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues a esto se ha llegado, ¿no? La libertad personal del franquismo era muy amplia. Por otra parte, si las fronteras estaban abiertas, no se debía al turismo. Las fronteras de España estuvieron siempre abiertas, excepto una temporada en que Francia las cerró. Las cerró Francia, no Franco,
con motivo de la ejecución de algunos maquis que habían matado aquí a gente, ¿no? Y además, España era con certeza un país mucho más soberano que ahora. Actualmente España, hay que reconocer los hechos como son. España es un país satélite políticamente. Está colonizado culturalmente por el inglés y tiene un ejército dedicado a operaciones de interés ajeno, bajo mando ajeno y en lengua ajena, e interés de todo lo que representa Gibraltar. Por eso quiero insistir en la cuestión de la neutralidad. Neutralidad es lo más decente, lo más conveniente y lo más beneficioso para nosotros que puede haber en materia internacional. Claro. Además, puede ser un ariete para liberarnos del PP y el PSOE, que por supuesto son completamente contrarios a la neutralidad. Son partidarios de mantener a España como un país, en fin, sin dignidad propia, vamos a decir, ¿no? Así que un régimen autoritario podría definirse como a medio camino entre una democracia liberal y un totalitarismo, acercándose más o menos a uno o a otro. La cuestión, esto es importante porque, claro, recordemos el caso de Solzhenitsyn, que vino aquí al año siguiente a la muerte de Franco y explicó claramente lo que era la diferencia entre España y la Unión Soviética, cosa que le valió un vendaval de insultos, de ataques, en fin. La izquierda, sí. Sí, no solo de la izquierda, sí. hasta Cela y hasta algunos otros, ¿no? Pues se dedicaron a machacarlo, ¿no? Porque aquella derecha quería demostrar que era muy progresista y que era muy abierta de mente, ¿no? Y que, en fin, se inclinaba hacia incluso a la comprensión con la Unión Soviética. Juan Benet, que era un escritor una de las figuras del país, ha escrito una serie de novelas que a mí me parecen ilegibles, pero bueno, no solo a mí, ¿no? Pero en fin, y era un snob de mucho cuidado, ¿no? Decía que Solzhenitsyn no debía haber sido liberado del Gulag. Madre mía. Y no era un comunista, Benet. No. Era, pues un progresista, más bien de derecha que otra cosa, pero iba en este plan, muy snob. Pues esto es una cosa parecida, la hemos visto ahora cuando hablábamos de los periodistas testigos de la transición, que no se enteraban de nada, ¿no? Bueno, pues la cuestión de fondo es lo que ya indicamos, ¿no? El totalitarismo, pues en el totalitarismo el partido tiende a dominar el Estado y el Estado tiende a absorber a la sociedad. El autoritarismo está bastante lejos de ello. Y el franquismo no solo estaba lejos de ello ya desde el principio, sino que conforme evolucionaba se iba separando. El franquismo se fue liberalizando pues progresivamente, ya desde los años 50. Claro, los años 40 fueron distintos porque las amenazas eran tremendas y aquí había que mantener la cosa bien firme, si no se quería que fracasar, ¿no? Pero a partir de los años 50 se fue liberando y es curioso que conforme se liberalizaba, pues sus enemigos se volvían más duros contra él, más intransigentes, más violentos incluso, ¿no? Y así, pues el franquismo, por estas circunstancias, pudo dar lugar a una democracia que en principio podía haber sido muy eficaz y muy como es debido, ¿no? Para los intereses del país, pero que ha evolucionado de otra manera. Y no tuvo que ser derribado por un golpe militar, un golpe como el de Portugal o cualquier otra forma por el estilo, ¿no? No tuvo que ser, no dio lugar como en la Unión Soviética a más de una década de absoluta miseria y de descomposición, no ya de los políticos, sino de la sociedad misma, ¿no? O sea, los años 90, al caer la Unión Soviética, fueron terribles en aquel país, ¿no?
Don por Pío, nos eso quedan Putin... cinco minutos para que nos organicemos Sí, bien. Sí. sí, bueno, por eso decía, por eso Putin, guste o no, pues tiene una... O sea, es muy popular en Rusia, Claro, claro. porque se lo identifica como el hombre que o sea, sucedió a Yeltsin y superó aquella situación caótica y desastrosa que se creó después, ¿no? En los años 90. Bueno, ya digo que, ojo, en la cuestión de Ucrania yo considero que Putin tiene bastante razón, que lo trataron de engañar y lo engañaron en parte con los acuerdos de Minsk, y que ha sido la propia política de Ucrania la que ha llevado a hacer imposible que las zonas rusas, las zonas de cultura y lengua rusa, permanezcan en Ucrania, ¿no? Que en principio no era lo que pretendía Putin, ¿no? Ahora, eso es una cosa, y otra, pensar que Rusia puede ser un modelo para nosotros o que podemos aliarnos con ella. Cuando digo neutralidad, parto de que ni nos podemos aliar con Rusia, ni nos podemos aliar con una OTAN que invade nuestro territorio en Gibraltar. Cuando se habla de la invasión de Ucrania, se olvida la invasión de Gibraltar, que no protege a Ceuta y Melilla y que ampara a Marruecos, que es nuestro enemigo real, el único enemigo abierto que tenemos, ¿no? Y que considera que Ceuta y Melilla pasarán antes o después a Marruecos, ¿no? O sea, no podemos ser aliados de ese tipo de organización que además tiene ya pues las guerras de Irak, de Afganistán, de Siria, de Libia, etcétera, y ahora sí, Ucrania, y que son guerras en las que no nos convenía intervenir para nada. Para nada. Bueno, pues tenemos entonces, vamos a pasar ya a la cuestión de la personalidad de Franco, ¿no? Entre los militares y los políticos de su tiempo, ¿no? En fin, lo desarrollaremos más ampliamente la próxima vez, porque es un tema muy interesante, ya que casi todo el antifranquismo ha buscado de cualquier manera denigrar la figura de Franco, ¿no? Considerándolo pues un inepto, un necio, un criminal, de todo, ¿no? Se le ha achacado todo. Esto, por ejemplo, a través de Preston, ¿no? Claro, cuando Preston publicó su biografía de Franco, hombre, yo he dicho que en realidad no describe a Franco, sino al propio Preston, ¿no? Eso es. Todas esas cosas que dice Franco se le pueden achacar al propio Preston. Y es muy significativo que ese libro tuvo una gran difusión, en gran parte porque el ABC de Anson le dio la máxima relevancia. Lo publicitó como un hallazgo historiográfico fundamental, ¿no? ¿Por qué? O sea, siendo monárquico y siendo la monarquía algo que trajo Franco, que no la podía haber traído nadie más. Bueno, pues esta es la clase de... Cuando decía que el PSOE es intelectualmente superior a la derecha, pues esta es una de sus manifestaciones. Anson es un charlatán de feria, en mi opinión. Personalmente yo le tengo cierto agradecimiento, por una época en que yo estaba muy, muy mal, pues me permitió publicar en el ABC y además publicar artículos que desdecían de la línea que seguía el ABC. Es decir, no me impidió eso. En ese sentido, pues se portó bien. Pero estamos hablando no de la cuestión personal ni de las en fin, simpatías o deudas personales, sino de su idea política. Él era partidario de Don Juan y, claro, o sea, ¿quién fue Don Juan? Don Juan fue el hombre que en los años 40, cuando estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, se dedicó a expulsar a Franco, ¿no? Sí, sí. A la orden de los ¿cómo se dice? De las organizaciones secretas de Inglaterra y de USA. Eso lo cuenta el propio Anson, pero lo cuenta como una cosa que no tiene demasiada importancia. Hombre, aquello era alta traición directamente. Era tratar de hacer
bueno, hacer de España un régimen tutelado por Inglaterra. Por Inglaterra. Nos queda un minuto, don Pío, ¿eh? Bueno, pues llegados aquí vamos a dejarlo y ya la próxima semana vamos a hablar un poco de Franco entre los militares y los políticos de su tiempo, porque es muy importante clarificar las cosas. Pues lo dejamos aquí, don Pío, y hablamos de ello la próxima semana aquí en Informa Radio, en Una Hora con la Historia. Le mando un abrazo muy fuerte, don Pío. Un abrazo para todos. Gracias. Nos-